Bueno, buenas tardes. Estamos en este día jueves, como todos los jueves, a las 18, a las 17 horas, en tu programa La Hora de Gracia, acá en la radio Tu Encuentro, en la comuna de La Granja, transmitiendo para La Granja San Ramón. Así que quien les habla, el pastor Andrés Saravena, te da la bienvenida y queremos invitarte que comparta con nosotros este 50 minutos, 55 minutos que dura el programa, y el que se denomina la obra de gracia, así se llama. Ya estamos 6-7 meses acá en la radio, así que damos una gracia al Señor porque Él nos ha permitido compartir algunos estudios, principalmente estudios, lo que el Señor ha puesto como ministerio nosotros, de distintos temas hemos estado enseñando, y estamos dando inicio en la clase número 2, porque la número 1 fue una introducción de la semana pasada. Esta es la clase número 2, donde ya nos vamos a compenetrar en un tema muy importante, que es la soteriología. La soteriología. Y tú preguntarás, ¿qué, pastor, qué es lo que es la soteriología? Tiene que ver con todo lo que es la doctrina de la salvación, específicamente la salvación. Y hemos dicho también que no puede haber un cristiano sin que conozca tan profundamente y tan firmemente lo que es la salvación. Es el fundamento, es el pilar central de la fe cristiana, el concepto de la salvación. Podemos ver en el texto bíblico central de que está en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en él crea tenga vida eterna. Y entonces te digo, la obra consumada en la cruz tenía un objetivo principalmente, dos, pero principalmente el mayor era establecer su iglesia y salvar al mundo, al pecador. Entonces existe mucha difusión, mucha confusión con respecto a lo que es la doctrina de la salvación. Entonces en estos 8 programas vamos a estar haciendo un estudio profundo de lo que es la teología de la salvación, y la verdad las cosas que también queremos considerar algunos invitados, algunos foros que vamos a hacer, porque según la denominación hay un enfoque, una mirada distinta a lo que es la salvación. Así que respetando todas las opiniones, vamos a dar inicio a lo que el Señor ha puesto. Aprovecho también dar saludos a gente que nos llama del extranjero, de mi amigo José Natacha, que nos llaman de Suiza, de México también nos llaman, de Costa Rica, Argentina, Uruguay, y personas que de Estados Unidos también nos están siguiendo, Bolivia. Todo esto a través de la bendición esta grande que es transmitir este programa a través de la internet. Y también se graban estos programas y son subidos semanalmente a YouTube. Así que damos las gracias. También saludamos a un grupo muy especial de hermanos, de amigos en Cristo, el grupo Oasis, un grupo de hombres de Dios que participamos el día martes en un estudio allí, aprendiendo y edificándonos a través de lo que es la doctrina del Señor. Así que vaya para mis amigos de Oasis, hermanos en Cristo, una bendición muy especial para ellos. Ellos están en alguna forma también sustentándome a manera de que yo pueda facilitar el pago de lo que es el espacio radial acá en la radio. Y a muchas personas también que lo hacen, así que vaya para ellos una bendición especial. Bueno, vamos de lleno a lo que es la doctrina de la salvación, ¿ya? A ver, vamos a poner como base un pasaje, y está en Mateo 3:23, dice categóricamente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, partimos de esa base que Dios dice todos pecaron, y esto un poco nos lleva a entender, porque muchos hombres dicen: yo no necesito ir a la iglesia, no necesito acercarme a Dios porque yo soy un hombre bueno, pero no conocen lo que es la caída del hombre y lo que determinó que estuviese en el pasaje de la Biblia, este pasaje tan claro y preciso que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces esa es la base. Ahora, con respecto a lo que es la salvación, ¿cierto?
la salvación se puede ver de distintos enfoques, de distintas perspectivas. Y rápidamente, por ejemplo, el Islam, la religión del Islam, es que dice que para que tú seas salvo se deben cumplir 5 pilares para escapar del fuego eterno. El Islam tiene que ver con lo que es el Corán, Alá, Mahoma, ¿cierto? Y ellos tienen 5 pilares en la cual basan la salvación. Primero que nada es el testimonio de ellos que hay un solo Dios. Y ese Dios para ellos es Alá. Segundo, la oración 5 veces al día. ¿Ya? Por lo tanto, ellos están basadas su salvación en lo que es estar orando 5 veces al día. Tercero, la limosna. La limosna es obligatoria para ellos. Es parte de su obra para obtener la salvación. El ayuno. Y el ayuno puede ser de comida o sexo. ¿Ya? Y la peregrinación a la mezquita. Eso ellos tienen esos fundamentos, esos 5 fundamentos que tienen ellos, basan allí que haciendo estas 3 cosas ya tú estás haciendo cosas que están apuntando a la salvación. El budismo dice que la salvación es el fiel, la persona que es fiel al budismo se debe destruir el cielo de las reencarnaciones. Ellos creen en la teoría de la reencarnación, en los budistas. El hinduismo aconseja llevar una vida ordenada según la ley natural y ética del Dharma para escapar de la mano del Supremo. ¿Ya? Eso es el hinduismo. Yo estoy haciendo gran... Perdón. El judaísmo, ellos tienen un solo Dios, ¿cierto? Entonces el judaísmo basa la salvación a través de observar la ley y una vida moral y física en forma correcta. Entonces, las 4 grandes ramas de lo que es la religión en el mundo, cada una de ellas tiene una base, una fórmula de cómo obtener salvación. El cristianismo, lo que es el cristianismo, tiene basada la salvación, se centra principalmente, el cristianismo está centrado en la obra de Jesucristo. Entonces, y eso, la salvación está basada en un asunto de fe en el cristianismo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es que vamos a entender lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Entonces, para entender lo que es la salvación, o mi salvación, debemos hacer un análisis de que hoy día se enseñan métodos del hombre de acuerdo al lente denominacional. Si bien es cierto, clasificamos todo lo que es la salvación, y ahí nos vamos a centrar en lo que es la salvación para el mundo cristiano. Hoy día se nos enseñan métodos del hombre de acuerdo al lente denominacional. Ya me explico. Que estando clasificados todos dentro del mundo cristiano, ¿cierto? Cada subdivisión del cristianismo tiene un método distinto. ¿Ya? Uno es por obra, otro es por fe, otro es por la predestinación, y así. Entonces, tenemos que decir que cada denominación entiende la salvación de una forma distinta. Entonces, para entender nuestra salvación, tu salvación, mi salvación, es de suma importancia la comprensión y entendimiento por medio de una escritura o base bíblica. ¿Me explico? Es decir, no podemos tomar un análisis, una comparación o un estudio si no tenemos un documento escrito en la cual podamos nosotros tomar como referencia. Cuando tú vas al juzgado, a un juicio, a una corte,
el juez puede cambiar, los abogados, los fiscales pueden cambiar, pero hay un elemento que es común y es imprescindible para que sirva como texto base, y es el Código Penal del país que corresponde. Bueno, en este caso, el documento base para que nosotros podamos adentrarnos en el estudio y la salvación, tiene que ser un documento escrito, y ese documento escrito para nosotros no son los fundamentos ni son los dogmas de una religión, sino que es la Santa Escritura, o lo que es, o bien se dice, la Biblia. Ese es el base. Entonces, cuando vamos a profundizar con respecto a lo que es el estudio de la salvación, quiero dejar sentado que nuestro documento, nuestro espejo, nuestro punto de referencia será la Escritura. Veremos en este programa qué es lo que dice la Escritura con respecto a lo que es la salvación. Y eso también en la Escritura se denomina el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio significa buenas nuevas, ¿ya? Buenas nuevas. 75 veces aparece en el Nuevo Testamento el concepto de buenas nuevas, y se refiere a todo lo que es el Evangelio de Cristo, ¿ya? Entonces aquí vamos a centrar lo que en el Antiguo Testamento podemos nosotros encontrar una base, una sombra de lo que iba a ser el nacimiento del Salvador del mundo, la venida del Salvador. Hay sombra, hay figuras que nos anunciaban, hay profecías que hablaban de un Salvador, hay hechos específicos que no hablan de la caída del hombre, y eso está en el Antiguo Testamento. Pero cuando hablo yo del Evangelio, vamos a tomar lo que dice el Evangelio con respecto a lo que se refiere a lo que es nuestra salvación, porque ahí se centra. Para ello vamos a tomar como primera base bíblica lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, 16, dice así. 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, los cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado por Dios para toda buena obra. Entonces aquí el libro de Timoteo nos está hablando de que la base de toda doctrina tiene que ser las Sagradas Escrituras. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién los ha aprendido. Está escribiendo Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo está sentando en el versículo 15 dos informaciones básicas para entender lo que es la salvación. Que la salvación la podemos entender y la podemos rescatar en lo que son las Sagradas Escrituras. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio, se refiere a una sabiduría universal, porque dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es decir, a través de la Santa Escritura nosotros podemos tener sabiduría para lo que es la salvación. Por la fe, dice, no es porque tú te aprendas la Biblia de memoria, o porque funciones a través de la Biblia, pero pasa como también, porque eso es memorización, pasa como tú lo apliques, como el Espíritu Santo haga la conexión, haga el trabajo que Él tiene que hacer en cada cristiano. Es el Espíritu Santo, no es tu memoria, no es tu capacidad intelectual, sino que el Espíritu Santo en cada hombre que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, a ese hombre que es sellado con el Espíritu Santo, al cual Dios abre sus escrituras y le puede mostrar
su espíritu, su corazón que está en la Sagrada Escritura, para que tú entiendas que la salvación es por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces ya nos da mucha definición con respecto a Sagrada Escritura, sabiduría, saber lo que dice la sabiduría para la salvación, que es por la fe y es en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos un poquito ya identificado y alineado, ¿cierto? Es como cuando tú vas a conducir un vehículo, tú lo sacas, lo acomodas y te alineas a partir con tu marcha. Entonces, segunda de Timoteo nos está alineando para entender nuestra salvación, nosotros tenemos que tomar como texto base lo que es la Sagrada Escritura, la sabiduría que nos da la Sagrada Escritura a través del Espíritu Santo, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Yo no puedo enseñarte un tema si no estoy tomando la Sagrada Escritura como base, para redarguir, para que tú puedas comparar, analizar, para corregirte. Es decir, si tú tienes un fundamento que por equivocación, por familia, por qué sé yo, por imitación, nosotros hayamos adquirido, a través de la Escritura nosotros podemos decir, voy a redarguir, voy a corregir. Y ese es el concepto, esa es la idea de que nosotros constantemente podemos recibir a través de la Sagrada Escritura una revelación progresiva por parte de Dios, y para instruir en justicia. Entonces la Biblia segunda de Timoteo nos está indicando que eso van a ser los fundamentos para que podamos enfrentar este tema. Segundo, que la Biblia confirma que nuestra salvación, ¿cierto? Lo dice Efesios 2:9, no es por obra, de ninguna manera, no es por obra como lo leíamos en algunas, o no es por ejercer algunas reglas o algunos fundamentos que determine la denominación o la religión que tú sigas. No es por obra. La salvación del mundo, tu salvación y mi salvación, está basada en la obra consumada que realizó Cristo. Ese es el evento, esa es la obra perfecta que trajo al mundo el personaje, el ejecutor de la salvación del mundo, el que vino, el que fue enunciado por Dios, el que fue encargado por Dios para que salvase al mundo, es Cristo, es su Hijo, es Dios mismo encarnado. Entonces no hay otro personaje, no es a través de ninguna otra cosa, porque vuelvo a insistirte, si tomamos como base lo que dice la Biblia, es Jesucristo su Hijo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, dice claramente, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Eso no lo leemos en un libro cualquiera, no lo podemos afirmar o porque vimos una película, porque vimos una teleserie. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, a toda la profecía que venía dándose en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, y se confirma y se realiza en el día que Jesucristo, que Dios mismo se encarna a través de su Hijo y muere en la cruz para redimir a los pecadores. Entonces, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. No es que te lo esté diciendo el pastor Andrés Aravena, no es que te lo esté diciendo esta emisora. La Escritura, dice aquí 1 Corintios, es conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es claro y categórico 1 Corintios capítulo 5, que lo que estamos aprendiendo es porque no lo leímos en el Mercurio, en la Segunda, en un diario de nuestro país. Fue porque en las Escrituras está escrito desde mucho tiempo atrás.
Y esa fue la inspiración que Dios hizo a través de su Espíritu a los autores de ese documento, a los que indicó qué tenían que escribir ahí en ese libro. Entonces, tenemos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Mira, muchos se creen salvos o creyentes. Mucha gente se cree que por asistir a una iglesia son salvos. Mucha gente que no va a la iglesia, que hace buenas obras o que tiene una vida éticamente más medianamente correcta, no necesitan a Cristo. Pero Hebreos capítulo 4:2 es claro y categórico cuando dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Hebreos capítulo 2 es claro y categórico cuando nos está indicando acá de que mucha gente escucha la palabra, escucha la doctrina, pero dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Mucha gente escucha la palabra, va a la iglesia mucho tiempo, muchos años, escucha cientos de sermones, lee la palabra, escucha programas como este, y te repito, yo te leo o alguien te lee un pasaje, lo que dice la Biblia, pero no lo entienden. Punto 1, porque no son salvos, porque no tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está impregnado en su palabra, ¿cierto? Entonces, para que eso se fusione, lo que sale, lo que está escrito, y se fusione en una persona, tiene que esta persona estar sellada por el Espíritu Santo. No basta ser intelectual, no basta leer la Biblia. De hecho, mucha gente compra una Biblia, quieren transformar su vida, pero no es por leer la Biblia, no es por leerla, no es por intelectualmente entenderla, analizarla, sino que aquí dice, no les aprovechó, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Es decir, es indispensable para que haya una conexión entre la inspiración de Dios a través de su escritura y a través del oyente, que haya fe. Y eso es creer. Dice, y volvemos a lo que dice con respecto a lo que estamos viendo esta tarde, que tiene que ver con la salvación. Efesios 2:8, 2:9 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, y esto no es de Dios, es un don de Dios. ¿Qué significa la fe? La fe no es que tú creas en la persona que te lo esté diciendo. Esa persona es de creer. Esa persona nunca miente, o esa persona es una persona seria. No es que te esté instando a que tú creas en el locutor, sino que para que la fe esté centrada, que Cristo murió por tus pecados, porque lo que separa al hombre de Dios, lo que separó al hombre de Dios es el pecado. Por lo tanto, alguien tuvo que solucionar este problema para el hombre, ¿cierto? Lo veíamos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Es decir, a ver, si nace un niño esta tarde, esta mañana, dice la palabra, Dios lo está diciendo, por cuanto todos pecaron. El niño que nació hace media hora atrás, nace con un pecado. Sí, nace con un pecado. Mucha gente mal le dice, pero si murió un angelito, era un angelito. Otro error muy grande. Los ángeles no son los niños. Los ángeles son seres celestiales, pero bueno, eso va a ser para un... Entonces, fe en la obra de Jesucristo, que alguien tuvo que realizar una obra. Entonces, tu fe y mi fe para que
lo que tiene que ver con la salvación tiene relación a que tú creas en que Jesucristo murió por tus pecados. Eso es fe. Eso es fe. Isaías capítulo 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Está hablando, este es el pasaje, Isaías 61, está hablando el pasaje cuando Jesucristo aún estaba jovencito, va a la sinagoga un día sábado y se levanta sobre todos los sacerdotes que estaban en ese lugar y predica, esta palabra la dice, en medio de todo eso, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Está hablando Jesús. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de las cárceles. A eso Jesús mismo, él en el libro de Isaías textual, está hablando de las palabras que él dijo allá en la sinagoga. Y te digo verdaderamente que aquí empezó el problema para Jesús, porque los sacerdotes, los hombres de esos tiempos no quisieron ver en esa persona al Salvador del mundo. Y él, mira la personalidad, la seguridad que tenía Jesús de quién era y cuál era su obra. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Con qué seguridad es Jesús? Dice eso. Porque me envió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Entonces, la palabra de Dios, las buenas nuevas, dijimos en el Evangelio, están contempladas en el Nuevo Testamento. Entonces, toda la palabra, todo lo que Jesús hablaba con respecto al reino, eran las buenas noticias que él traía. ¿Cierto? Dice, ¿para quién eran estas buenas nuevas? Porque ahora, antes teníamos todo un sistema de sacrificio, ¿cierto? Por la remisión de pecados. Pero aquí cambiaba la situación, terminaba un periodo que era el periodo de la ley y entraba a establecerse el reino de Dios por fe y por la gracia que traía Jesucristo. Entonces dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Esa gente está sentido quebrantado de corazón cuando tiene algún problema, alguna pena, alguna angustia. Nuestro corazón parecería que pero en Cristo hay una misión que él fue a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, abertura a las cárceles. ¿Sí? No necesariamente nosotros teníamos que estar presos en lo que era una cárcel físicamente, con rejas, con murallas, porque nosotros estábamos presos en el pecado, en la condenación. Entonces aquí Jesús está hablando claramente de lo que él venía a hacer. ¿Ya? ¿Por qué es necesario el Evangelio para entender mi salvación? Una pregunta. Punto 1. No existen métodos humanos para obtener tu salvación. No existe un método humano. No existen teorías humanistas para obtener salvación. No existen ideologías humanas tomando como base la Biblia. Porque aquí hablamos de un asunto de interpretación. Entonces no existen ideologías humanas. No existen métodos religiosos. No existen métodos religiosos que tienen relación con las obras que determina cada denominación. No existe, no hay método. Para entender la salvación para mi vida y para tu vida, lo primero que debo entender es el pecado. Lo primero, ¿salvación de qué? Tenemos que entender el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es el efecto o consecuencia que separa al hombre de Dios. Es el pecado. Es el pecado.
se nos enseña y se lleva a los hombres a la salvación. Muchos métodos enseñan cómo obtener salvación. Pero, quiero hacerte una pregunta. ¿Será salvo el que te está llevando a la salvación? ¿Será salvo el que está predicando que tú tienes que puedes ser salvo? ¿Sabe él, la persona que te está hablando de salvación, cuál es tu verdadera posición que tú tienes en Cristo Jesús? Si yo quiero orientarte para llevarte en una dirección, ¿cierto? Tengo que saber dónde estás y hacia dónde quieres llegar. Muchas veces andamos perdidos en la calle y pedimos un consejo, y en vez de acercarnos más a la dirección, nos alejan más, da 2 cuadras para allá y dobla a la izquierda. Y no es así. Entonces, él no sabía dónde tú estabas, dónde ibas, entendió mal, y no sabía cómo llegar allá. Entonces, con respecto a lo que es la salvación, es parecido, es muy parecido. Muchas veces hay gente que no es salva y te habla de salvación. Mucha gente que te habla de salvación y no saben dónde tú estás y cuál es tu posición ante Dios. Muchos de ellos, de los que predican salvación, te meten en un microondas espiritual. Repita conmigo esta oración. Papá, te hacen una pequeña oración y ya tú, por hacer eso, ya tú fuiste. Pero vuelvo a insistirte del punto anterior. No saben dónde tú estás ni de dónde te quieren llevar o dónde tú perteneces. Entonces, mira, tiempo atrás alguien me pidió acá en la comuna donde yo tenía nuestra iglesia, que prestara a los jóvenes, porque iban a hacer una campaña en los semáforos. Y pregunté yo, ¿cuál era el significado de esta campaña? Entonces, era que llegabas tú en un vehículo al semáforo y te daba luz roja y tú detenías tu auto. Entonces se acercaban los jóvenes y te hacían repetir una oración, y ya terminaba la luz roja y ya venía la verde, y tú, por haber hecho la oración, haber repetido esa oración, tú eras salvo. Entonces llegaba un inconverso, daba la luz verde y se iba un cristiano, un salvo. La verdad, las cosas es que ese método no te llevaba a ninguna parte. De hecho, yo no presté a los jóvenes para eso. ¿Por qué? Porque para entender tu salvación, tú tienes que... ¿Salvación de qué? ¿De qué somos salvos? ¿Cuál es el camino para obtener esa salvación? ¿Y qué permite nuestra salvación? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Entonces, muchas de estas personas no toman el tema de la salvación en una forma seria. Te digo, es lo más importante para un cristiano, para un ser humano, conocer a fondo lo que es el tema de la salvación. Como te decía, muchos de los que enseñan salvación, muchos de los que predican salvación, ni ellos mismos son salvos, porque tienen conceptos errados, tienen información errada. Tú, para ser salvo, debes saber qué te motiva para servir a Cristo, para buscar, para tomarte de Cristo. ¿Cuál es Entonces, cuidado, porque muchas denominaciones reducen el verdadero evangelio, lo reducen a un asunto de microondas espiritual, digo yo. Repita conmigo, ya eres salvo. No te congregas, no entendiste lo que era tu salvación, no entendiste de qué eras salvo, no entendías tu posición en Cristo en el futuro, no entendiste lo que significa que tu nombre fue inscrito en la vida, no te indican caso tú puedes perder la salvación o no se pierde la salvación, y podemos encontrar en el mundo cristiano tantas posiciones distintas, tanto error con respecto a lo que es la salvación, que se repite lo que dice la Biblia, se llama proselitismo. Eso es lo que mucha gente que predica salvación y no saben, lo que ellos hacen,
es proselitismo. Si estabas perdido en el pecado, te indican una salvación que ahora eres 2 veces perdido. Y esto no lo digo yo, sino que lo vamos a leer en lo que está escrito. Jesús lo detectó esto. Jesús a los escribas y fariseos los denunció. Personalmente los denunció. ¿Por qué? Porque los judíos invitaban a los gentiles a vivir a su religión. Haga esta obra, cumpla la ley. Entonces Jesús observó esto y los acusa. Y los acusa de que eran fanáticos religiosos. Pastor Andrés, pero ¿qué está diciendo usted? Bueno, vamos a lo que dice las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 23 lo dice, pero te voy a leer específicamente cuando Jesús los denuncia a los escribas y fariseos en capítulo 23 de Mateo, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y esto pasa, queridos hermanos, si tú predicas salvación y tú no entiendes lo que es la doctrina de la salvación, solamente estás haciendo buenas intenciones, no más. Es como si yo me encuentro a alguien enfermo con un ataque al corazón y en el afán de ayudarlo, le presto ayuda, pero desconozco primero auxilio y más que querer ayudarlo, a lo mejor lo mato nomás. No estoy. Entonces Jesús los detectó a los escribas y les dijo: hay de vosotros, escribas y fariseos, y los llamó hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿De qué está hablando? Que eran fanáticos religiosos. Hagan esto, cumpla la ley, porque cumpliendo la ley tú tenías salvación. Y te digo, no es muy distinto a lo que muchas religiones predican hoy día, a lo que muchas denominaciones. Haga esto porque su salvación usted la va a obtener si le lava el auto al pastor. Hagan esto porque usted va a dar una buena ofrenda. Haga de esto porque diezmó o no diezmó. La salvación no tiene nada, absolutamente nada que ver con respecto a eso. Y él se repite, dice, ¿por qué? Porque ni ellos han conocido la salvación, ni dejan que las personas. Entonces tú puedes perder tu salvación, pero tú no puedes perder algo que tú no has ganado, que no es tuyo. Versículo 23:15, les dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hace 2 veces más hijos de Satanás, hijos del infierno, que vosotros. Mira, les dice, ¿por qué están metiéndole la ley a la gente cuando tú haces que a través del cumplimiento de la ley ni ellos son salvos, ni ellos son salvos por un cumplimiento de la ley, porque estaba por obra? Entonces, es claro, y le dice, más la tierra recorréis la tierra, el mar, para hacer prosélito y una vez hecho lo hace 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Entonces, yo no puedo recuperar una persona, yo no puedo tomar una persona que busque a Dios y no llevarlo al lugar correcto, no enseñarle el lugar correcto, porque estoy haciendo proselitismo. Y de ese versículo 16, aquí lo llama, dice versículo 23, Mateo 23, dice, es Jesús mismo que está diciendo: ay de vosotros, guías de ciego. Entonces, cuando tú no... El motivo fundamental del cristianismo, de la doctrina cristiana, es que el hombre sea salvo. Es que el hombre se reconcilie con Dios. Pero esto nos compromete a los predicadores, a los maestros, a los profesores, saber de qué estamos hablando.
Saber de qué voy a ser salvo, saber por qué, por cuál es mi condición con Cristo y sin Cristo. Porque si no estoy claro yo no soy salvo, yo no te puedo llevar a una parte sin que yo no conozca. Mira, tenemos que tener mucho cuidado porque hemos reducido en estos tiempos, hemos reducido el Evangelio a un rito solamente, a grandes campañas evangélicas. ¿Sí? Se levantan proscenios, se traen cantantes, se hace un llamamiento, viene mucha gente, te hacen repetir una oración y tú te vas a tu casa, y tú crees que eres salvo, pero tu vida no cambió, no hay evidencias. Y tenemos mucha gente en nuestras iglesias que su esposo, su esposa, dicen, pero si no se ha convertido. Ahí está el concepto de Nicodemo cuando le dice, es necesario nacer de nuevo, no físicamente, estoy hablándote en el plano espiritual. Entonces lo vamos a ver más adelante, que para una verdadera salvación tienen que haber evidencias de tu nueva vida, de tu nuevo nacimiento, de tu santidad. Una gran campaña es buena para predicar el Evangelio, pero no es con música, no es por emocionalismo, es porque tenemos que tener conciencia. ¿Sabes qué, querido hermano? Tenemos que darle peso, darle seriedad, darle espiritualidad a lo que es la salvación. No podemos ser tan livianos. No podemos ser tan livianos para hablar de las cosas de Dios sin conocerlas. Dios es soberano. Lo que dice Dios es así. Y si no lo puedes entender o tienes duda, no es un problema de Dios, es un problema tuyo. Por lo tanto, tienes que buscar en oración, pedirle a Dios que se revele, porque Dios es perfecto. Dios es justo. Dios es justo. Que la Biblia tiene inconsecuencias, que la Biblia no coincide esto. La Biblia es perfecta porque en la Biblia está el Espíritu de Dios. El único que comete errores es el que está leyendo o el que está interpretando. Pero la Biblia, y esa ha sido sometida a cientos de años por gente muy especializada, y aún en el 2016 han habido enemigos que han querido destruir ese documento y no han podido, porque Dios nunca será vencido. El problema no es de la Sagrada Escritura, el problema es del que está leyendo y del que está interpretando. Entonces, volviendo a lo que es la salvación y lo que es a la doctrina de la salvación, tenemos que tener claro los pastores, los que nos subimos a los púlpitos, los que estamos frente a medios de comunicación, los que predicamos, los que enseñamos, qué es la salvación, qué es el verdadero evangelio, qué son verdaderamente las Sagradas Escrituras. Hay grandes organizaciones humanas que no tienen base bíblica. No tienen base bíblica. No tienen base bíblica ni tampoco tienen lo que se derramó el día de Pentecostés, que es el Espíritu Santo. No conocen ese evento tan maravilloso cuando Jesús dijo, es necesario. ¿Te acuerdas cuando Jesús está con sus apóstoles y él anuncia su muerte? Entonces te digo, para ellos fue hombres que habían visto las maravillas de Jesús. Para ellos no fue fácil entender que su líder iba a ser muerto, y que en esas condiciones iba a ser muerto. Y él le dijo, es necesario que yo me vaya porque viene otro mayor. Ese otro mayor fue el derramamiento del Espíritu Santo. Por lo tanto, si no tenemos la Biblia, no tenemos la unción, no tenemos la conexión del Espíritu Santo, solamente hay manipulación. El verdadero evangelio completo te lleva a Cristo y Cristo te lleva a la salvación. Vamos a escuchar un poquito de música. Tenemos una alabanza muy bonita que es Tu Escudo, y vamos a seguir escuchando y viendo, compenetrando lo que es la salvación.
la cortamos un poquito y ya se pasó la hora. Déjela de fondo. Se nos fue 50 minutos así, rápido, y temas muy importantes. Y con esto termino, ya nos estamos despidiendo, y la salvación de un pecador es un milagro divino. Y está centrado en la obra de Jesucristo. La salvación de un pecador es un hecho sobrenatural. Estoy dándote algunos matices importantes para que podamos darle peso a lo que es la salvación. La salvación de un pecador es lo más grande es más grande que la creación del mundo. La salvación es tan grande como la resurrección de Cristo. ¿Qué es la salvación? Y un matiz, y para allá lo vamos a repetir. La salvación es la liberación de un peligro o de un sufrimiento. Salvación es la libertad de un estado catastrófico. Salvación contempla el significado de libertad, de victoria. Bíblicamente se refiere a una liberación espiritual. Jesús lo iguala como la entrada al reino de los cielos. Eso es la salvación. Qué pena que el tiempo tenga que correr, pero vamos a tener 6, 7 programas más con respecto a lo que es la salvación, y ya vamos a estar hablando de quién nos separó de la salvación. Ya dijimos la introducción, así que despidiéndonos nomás para el próximo, quizás el domingo estemos en directo nuevamente, no sé, lo vamos a ver, y esto lo puedes buscar en el YouTube. Busca la obra de gracia. Y te reitero, quien algún pastor, algún obispo, algún líder de la iglesia de acá del sector o de Chile, o que esté escuchando, necesite algún estudio, alguna invitación que nos quiera hacer para predicar, para hacer estudios bíblicos en su iglesia, estamos disponibles. Mi teléfono es el 9-518-0204, Pastor Andrés Aravena, 9-518-0204, y me despido de ustedes, queridos auditores de la Radio Tu Encuentro, y te reitero la invitación que hay a esta óptica que está bendiciendo, si tú eres del sector, Óptica Franco, Avenida Vicuña Maquena 7087. Allí la señora Liliana te va a hacer un descuento muy especial, pero lo más importante es que tú soluciones tu problema de lentes ópticos. Y también ahora, ¿por qué no lentes para el sol? ¿Cierto? Que viene, ella va a hacerte un buen descuento si menciona la Radio Tu Encuentro y el programa La Hora de Gracia. Me despido y hasta el próximo domingo a las 9, a las 11, no lo sé, no lo tengo claro, pero estaremos pronto con ustedes en Radio Tu Encuentro. Así que muchas gracias, y la próxima clase seguiremos con el tema de soteriología, que es el tema de la salvación.